Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Cada semana aparecemos en la pequeña pantalla o la gran pantalla, depende del televisor que tengas, para traerte pues unos gramitos de esperanza. La esperanza nunca se vende por kilos ni toneladas. A veces son pequeñas fracciones, esos granitos de arena, de agua, esas estrellas de los cielos, que hay una sola ahí que tú nada más que ves, pero realmente la esperanza se tiene que adquirir poquito a poco. ¿Por qué razón? Porque es quizás lo que más pronto se pierde. Cualquier agobio, cualquier circunstancia y de verdad nos volvemos locos. Pero ahí el Señor Jesús vino a darnos esperanza. Habla el Evangelio de la esperanza gloriosa que podemos disfrutar los hijos de Dios. Esperanza gloriosa que podemos disfrutar los hijos de Dios. Los temas pueden ser muchos, las circunstancias pueden ser muchas, pero los hijos de Dios, en medio de las peores circunstancias, tenemos una promesa de Dios dándonos esperanza. Escuchen, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa las circunstancias, yo estoy contigo. Y solo saber que tenemos a mi Padre, al Padre que es al lado mía, ya eso me llena de ánimo, de entusiasmo, de seguir adelante, de verdad. Bien, pues hoy tenemos un tema de verdad que no es el que se suele usar. Nunca he tenido un programa como este y hoy tenemos aquí una mujer que nos va a hablar un poco de su vida. Pero yo quiero que nos cuente algo un poquito antes de ahora. Se llama Gloria Rosado, creo que es gaditana, y lleva años trabajando en un proyecto con niños hospitalizados, con enfermedades terminales generalmente. Ella pertenece a una asociación de hermanos cristianos que se llama Ágape, y este movimiento que ella con otras más han fundado se llama Todo por una sonrisa. Ver a un niño reír y no estado como están los niños, eso es una gran alegría, ¿verdad? Bien, vamos con Gloria. Gloria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y ya me estás haciendo que me caiga una pequeña lagrimilla, ¿eh? No empecemos, ¿eh? No tenemos crines. Así que, bueno, Gloria, gracias por venir. Ya hicimos dos, pero muy lejos de aquí. Pero bueno, ya queremos hacerlo aquí directamente. Y además con un tema muy distinto al que siempre usamos, como he hecho antes. ¿Cómo nació en ti o cómo nació esa asociación de Todo por una sonrisa? Tú no eres madre, con lo cual, ¿qué te motivó a acercarte a esos niños? Bueno, yo creo que en la vida todas las cosas no pasan por casualidad, tiene un motivo. Y a veces depende de si uno sabe mirar bien, pensar bien y luego ver pues qué solución le damos a eso, pues podemos abarcar incluso cosas que ni siquiera nosotros pensamos. Ese fue mi caso. Mi caso en los hospitales, yo soy la persona que me desmayaba. Cuantito que estaba en un hospital, además ha sido el lugar que siempre he tenido mucho temor. No sé, el olor, a veces
ese aroma que había en los hospitales, siempre me echaba para atrás, pero bueno, llegó un momento en el que surgen cosas en nuestras vidas, nuestros mayores enferman, se ponen malitos y también los pequeños también se ponen malos. Y este fue el caso de la hija de una amiga mía, que bueno, pues ella... Una amiga tuya. Sí, una amiga mía. Justamente en ese momento yo estaba estudiando trabajo social y estaba en una asociación en el puerto de Santa María, Prodeni, de defensa de los derechos de niños y niñas. Y conocí a Irene. Irene era pequeñita, cuando yo empecé era muy pequeñita, pero ya con 4 añitos pues ella enfermó y bueno, resulta de que el diagnóstico que le dieron fue un diagnóstico no muy... ¿cómo decir? En aquel entonces, estamos hablando ya de 23 años atrás, hoy en día esta misma palabra tiene ya, aunque siempre nos pone un poquito las carnes de punta, sí, pero sí, cuando hablamos de a lo mejor de cáncer o leucemia o algo, pues eso tocaba mucho la fibra y sigue tocando, por supuesto, no lo voy a quitar en ningún momento, pero sí es cierto que en aquel entonces, pues claro, todo era un poquito más oscuro y ella me introdujo en el hospital. Ese miedo que yo le tenía, pues el hecho de ir a verla, estar con ella, visitarla, acompañar a la familia, estar cerca de ella, me metió en ese mundo en el que yo vi que no solamente era el tema de la enfermedad, que había también muchas otras cosas hermosas que estaba contemplando a medida que iba visitando, porque ya no era solamente Irene, ya era Irene, y era Juan Carlos, y era José, y empezó a ponerse nombre a cada habitación, entonces éramos como una familia. Y esa familia, pues había días estupendos, lo pasábamos súper bien y otros días no tan bien. Y bueno, Irene un día, ella tuvo de tantos niños como hubo, pues su enfermedad no pudo ir a más. Pero algo que me dijo un día que fui a visitarla y le pregunté, bueno, Irene, cuéntame, dime algo que te guste, no sé, una sorpresa, algo, digo, no me vayas a decir que quiere a Disneyland, París ni nada porque dinerito no hay. Pero ella me dice, Gloria, no te preocupes porque yo estoy juntando y entonces pues voy a ir, un día podré ir. Y justamente cuando le dieron el diagnóstico de que ya la cosa no iba para adelante, algo en mí no me dejaba dormir, no me dejaba descansar y yo digo, este sueño lo tengo que conseguir por ella. Y nos movimos muchísima gente, vi que la gente era solidaria, la gente quería colaborar en ese viaje especial, que era una despedida muy especial. Y cuando ella vuelve de ese viaje, pues ella me entregó una vela, y entonces en esa vela, de alguna manera, pues ella me la entregó y me dijo, esa vela eres tú. Y claro, era una vela chiquitita, mi tamaño es pequeño, entonces yo pensé que iba por ahí la cosa. Pero no fue así la cosa, la cuestión es que ella me dijo que cuando en su casa la luz se iba, pues sus padres encendían una vela y eso le daba luz. Entonces, de alguna manera, esa vela, ella decía a su manera y a su forma, sin saberlo, me estaba transmitiendo muchas más cosas que lo que era simplemente el regalo. Y ese día me marché al hospital, salí del hospital y bueno, tuve mi conversación con el Señor de una manera muy íntima, porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero al mismo tiempo que tenía ese debate, esa lucha, también había, por otra parte, una paz y una tranquilidad, porque sabía que Irene había sido cuidada, estaba siendo cuidada, iba a ser cuidada por alguien que era mucho más grande que todos nosotros, todo el amor que había recibido de nosotros, pero estaba cuidada por quien la creó, por quien realmente la amaba y la quería. No entendía el por qué esos resultados, lo desconocía, pero ella fue la que me motivó a seguir en los hospitales, porque no solamente estaba Irene, como he dicho, había muchos más niños. Entonces, mi intento de querer llevar acompañamiento, estar con ellos, el poder hacer que la tarde sea una tarde diferente, pues fue lo que nos motivó a crear este proyecto. Y junto conmigo, pues, ha habido muchísima gente que luego se ha ido extendiendo al Hospital de Cádiz, Hospital de Sevilla, al Macarena y al Materno Infantil de Málaga. Es decir, somos un buen grupo. Llevamos 23 años en los hospitales y han sido muchas experiencias con ellos que hemos aprendido muchísimo, y seguimos haciéndolo. Ya lo creo. La familia te recibe como a un ángel. Bueno, la primera familia que yo toqué la puerta me la cerró, así que imagínate mi primera experiencia. Bueno, que esa mamá
Hoy en día es una familia a la que queremos muchísimo y seguimos manteniendo un contacto, pero yo siempre se lo decía, digo, hay que ver lo mala que te portaste el primer día, ¿eh? Pero claro, era un día muy malo para su hija y lo entendí, pero sí que es cierto que la gente, bueno, es que hay que entender también la situación que viven los padres. Hay momentos en que nosotros vamos vestidos con colores, camisetas de colores, y vamos, va negra pero va con colores, petos de colores, los payasos con todo tipo. Entonces, cuando una persona lo está pasando un poco mal, eso a veces toca un poco, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vamos a admitir la risa en medio del dolor? Pero he visto cosas preciosas en medio de esas situaciones. He visto como habitaciones en donde hemos entrado con persianas echadas, casi con un luto visible, en cuestión de 10 minutos era un circo, ventanas arriba, riéndonos, disfrutando, es decir, un cambio que de alguna manera esa alegría, ese entusiasmo, pues no solamente alimenta a la pequeña, sino que alimenta a todos los que están alrededor, incluso a los propios profesionales. Claro, creo. Una cosita que tenía aquí y es... ¿qué siente cuando ve un niño reír? Pues sobre todo los niños por sí son niños, ellos son sinceros, bueno, sí, entendemos que suelen ser más sinceros que nosotros los adultos. Entonces, si no les gusta algo, te lo dice claramente, no, ellos no se van contra, no, ellos no van con ningún tipo de problema, ellos si no les gusta lo que le estás diciendo, te lo dice y te quedas así, se queda tan pancho. Entonces, cuando vemos un niño que está malito en una habitación, o no en una habitación, sino que llega y lo vemos sonreír, es como decimos, bueno, ya ha merecido la pena el día de hoy, ¿no? Ha merecido la pena por ver esa sonrisa, porque de alguna manera es como ver sonreír a Dios, ¿no? A través de la sonrisa de un niño. Otra pregunta que se cae de la mata. ¿Cuántos abrazos? Muchos de todos los sentidos. Muchos abrazos, pero de amor, de cariño, de entrega. De los padres. De padres y de niños, y de profesionales también. Porque ten en cuenta que todo eso es un trabajo de equipo. Y bueno, alrededor de una enfermedad no solamente está en sí lo que es el tema médico, hay muchas otras circunstancias que rodean, ¿no? La enfermedad y que a veces pasan desapercibidas, pero que cuando tú estás ahí y los acompañas durante un tiempo te das cuenta de esas necesidades y necesitan ser cubiertas de alguna forma, ¿no? En la medida que nosotros podemos, pues lo intentamos. Bien, Gloria, un trabajo extraordinario, ¿verdad? Que Dios un día puso en tu corazón y el de otros amigos más y hermanos cristianos más, que os lleva adelante con una ilusión, con una ganas de trabajar y de ver que los niños y los padres también pues lo pasen mejor, ¿verdad? ¿Qué he aprendido en todos estos años en ese voluntariado? Bueno, he aprendido tantísimas cosas que quizás ahora he tenido que desaprender para poder volver a aprender. Pero algo importante es que la enfermedad es parte de nuestra vida, nos pasa, no importa qué edad ni en qué momento, no hay un momento que tú digas ahora, sino ocurre y ya está. Y no estamos preparados para gestionar cuando las cosas nos vienen mal. Las cosas que vienen bien, pues vienen y es fabulosa, pero cuando nos vienen algo mal, pues nos cuesta. Y nadie nos prepara para eso. Sí. Nadie nos prepara. He aprendido a que acompañar no es estar ni 24 horas, ni tampoco es, a pesar de que yo hablo mucho, pero no es hablar, a veces es estar al lado de. Es un abrazo a su tiempo, es simplemente entregar un pañuelo, un Kleenex cuando hace falta, es a veces pasear al lado de, sin hablar nada, solamente estando con esa persona. Otra vez es escuchar, otra vez es simplemente disfrutar del momento, valorar lo que tenemos, valorar todo aquello que a veces se nos escapa, ¿no? Que está en nuestro entorno, ¿no? Y que tan importante es para
para el ser humano, ¿no? La familia, los amigos, contar en los profesionales sanitarios, ¿no? Que nos damos cuenta, no valoramos lo que tenemos porque, como se suele decir, cuando lo tienes no lo valoras, cuando no lo tienes, cuando sí lo valoras. Entonces, el contar con todos los recursos sanitarios, profesionales y demás, eso, la verdad, no todo el mundo lo tiene. Y aunque es verdad que nuestra sanidad todavía tiene y debe de mejorar muchísimo, y nosotros tenemos la obligación también de hacer que eso sea posible también en la parte que nos toca como ciudadanos y como pacientes, ¿no? Pero es algo que no lo podemos perder, ¿no? No lo podemos perder porque de alguna manera nuestra vida, de alguna forma física, también depende de esto, claro, de ellos, ¿no? Bien, pasamos a una nueva etapa en tu vida, ¿verdad? Me es difícil. Gloria. Pues tranquilo, porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Después de tantos años, ¿qué sentiste sabiendo tú lo que era el cáncer? Lo habéis visto, voy a decir, en cientos de niños, ¿no? Y quizás también adultos. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron, Gloria, tenemos esto? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me ha dado tiempo de pensarlo mucho, 20 meses para pensarlo, porque ese instante es único y no se piensa. En ese momento no hay nada. Ese momento Nadie piensa que este momento va a llegar. Yo no lo puedo hablar por todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que eso no se lo espera. Hombre, podemos intuir que algo no está ocurriendo bien, algo pasa, eso sí lo podemos intuir, pero no sabemos qué es lo que, ni el momento ni nada, porque de hecho es un proceso a veces más largo, otras veces más corto, según cómo, ¿no? Pero bueno, no sé si los televidentes saben de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que después de muchos años estando acompañando a los niños y familias, pues a mí me diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, ese momento fue algo, como decir, que aunque lo he preparado y lo he pensado muchas veces, ahora aquí delante tuya, no sé decir exactamente qué palabra ponerle, ¿no? Pero sí diría que es único. En ese momento, posiblemente, sin que nos demos cuenta, nuestra vida cambia de alguna forma. Es el momento donde tienes que, de manera inconsciente, porque no eres consciente, tienes que empezar a tomar decisiones importantes. Y en ese momento, de alguna forma, va a depender un poco lo que va a ocurrir en todo el proceso. Y aunque la doctora lo puso un poquito feo todo, porque fue bastante feo lo que me dijo, feo no por lo que sino el resultado del diagnóstico, no, porque ella fue un encanto a la hora de explicarlo y hacerlo accesible a mí y explicarlo de una manera que yo pudiera entenderlo. Pero, como he dicho, en ese momento, al no estar preparada para ello, se requeriría muchas más sesiones con la doctora para poder hablar eso, ¿no? Pero en ese momento, en mi corazón, porque mi mente se quedó nula, pero en mi corazón solamente había una frase que decía, y es mi versículo preferido en Isaías 41:10, que yo estoy contigo. El Señor estaba conmigo en ese momento, no estaba sola, y Él iba a acompañarme en todo el proceso. Y así se lo dije a la doctora. Le dije, mire, yo, porque claro, vi un poco como que yo estaba, ¿qué pasa? ¿No? Yo no me dio opción a llorar, no me dio opción a decir nada, simplemente fue, pues, me quedé un poco como, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué estaba ocurriendo? Y entonces sí que le dije a ella, digo, mire, esto para mí es un chorro de agua fría. Digo, pero lo único que le puedo decir que si el Señor ha permitido que esto me ocurra, Él me va a dar todo lo que necesito para todo mi proceso. No conozco el final, porque mi proceso era feo. No conozco el final, pero sé que Él me va a acompañar en todo mi proceso. Amén. Así que ahí me agarré con uñas y dientes, y a partir de ese instante, de alguna forma ya le digo, fui decidiendo mi propio proceso. Decidí, estaba mi hermana Chari al lado,
y le dije a ella, yo quiero ser quien diga esta información a mi familia, quiero hablarlo con ellos, porque también algo, por eso tantos años trabajando con los niños, de alguna manera aprendí que esta noticia no se puede dar igual a todas las personas, según qué persona, la información de una forma o de otra. Y yo conocía a mi familia y sabía cómo darla a cada uno. Y creo que el verme a mí, que yo estaba bien, que de alguna manera pues tenía que luchar para eso, pues de alguna manera les ayudé, ¿no?, a que también recibir esa información fuera de una forma más grata. No le conté mentira, le dije la verdad, pero se puede decir lo mismo de otra forma que no sea tan engorroso, porque la palabra cáncer es una palabra temida por todo el mundo, pero hoy, gracias a Dios, esa palabra ya va cambiando. Hay mucho recurso, hay mucho tratamiento, hay mucha... De hecho, yo y muchas mujeres, ¿no?, en este caso del cáncer de mama, y también hombres, porque nos sorprende, pero también el cáncer de mama hay en hombres, pues estamos aquí y seguimos adelante y somos supervivientes. Entonces, eso es motivo de alegría. El proceso es difícil, porque igual que cuando uno tiene una enfermedad, sea un resfriado o algo, tiene que estar 3 días en cama, este es un proceso mucho más largo y tenemos otro tipo de efectos, pero tiene solución la mayor parte de los casos. Entonces, pues no tenemos que caminar ese proceso con ese miedo, al contrario, tenemos que caminar sabiendo de que va a haber un resultado. Y si el resultado no es lo que esperamos, el proceso ha sido lo mejor que hemos vivido. Así que ese era mi propósito. Yo decía, yo tengo que vivirlo de la mejor manera, aun cuando los momentos no eran fáciles, pero sí. Y sé que hay muchas compañeras en estos momentos, muchas mujeres y hombres que están pasando por esta situación, y bueno, yo a ellos les diría pues eso, ¿no?, de que en primer lugar estamos enfermos, pero eso no condiciona nuestra vida. Entonces tenemos que luchar y seguir adelante, y tenemos que saber que el espíritu y las maneras en las que uno enfrenta lo que viene es lo que de alguna manera nos va a ayudar en nuestros tratamientos, en la hora de que nosotros podamos sobrellevar los momentos más duros, las situaciones que en nuestro entorno surgen, ¿no? Muchos pueden estar casados, con niños, 1000 cosas, ¿no?, que pueden haber en nuestro entorno, pero para todo hay solución. Y bueno, también hay recursos, hay también profesionales que nos pueden ayudar. Algo importante que veo en todo esto, y de hecho ahora estamos haciendo un curso junto con la UCA y con el tema del Fondo Europeo para el tema de la gestión emocional en el proceso de cáncer de mama, ¿no?, porque es una parte que no es trabajada. Se ve la parte física porque es la parte que más afecta, pero luego hay una parte importante que es la parte social, la parte emocional, la psicológica, la espiritual, la emocional, ¿no? Y a veces todo eso es como que el ser humano solamente a veces nos sentimos como físico solo, y los demás no se nos tiene en cuenta, y eso hay que trabajarlo. Exactamente. El otro día, hablando con un amigo en Málaga, nos conocemos desde que teníamos 18 o 20 años, fíjate. Ayer. Ayer. Él hablaba con él y su esposa, y no sé por qué, sí, cuando falleció Regli, pues ellos me mandaron una nota y tal. Y me dijo, Pepe, yo tuve cáncer de mama. Y tiene más o menos la mía, no sé qué tiempo hace que lo tuvo, pero ahí está, ¿no? Y gracias a Dios, él está bien, dice, estoy bien. Y otra es una chica que tú conoces, aquí de Sanlúcar, que también yo la llamo de vez en cuando y me dice que va mejor, que va avanzando, que todo va estupendo, y que la doctora le está dando todos los ánimos del mundo, que va muy bien. Así es que es verdad que decir cáncer es ponerte los pelos de punta. Y ¿por qué? Porque efectivamente eso era ya lo último, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios y el Señor le está dando sabiduría a los hombres para que de alguna manera vayan sacando para adelante. Así es, ¿verdad? Así es. Ay, bueno, la vivencia con tantos menores, ¿te ayudó a prepararte cuando te dijeron eso? Te comento, yo en ese momento no lo pensé ni nada, pero como comencé el programa, todo lo que uno vive, lo vive por algo.
Entonces, a medida que vas caminando te das cuenta que todo ese proceso de muchos años trabajando con niños y familias, de alguna manera, estaban permitiéndome vivir mi propio proceso desde otro punto de vista. Es como si en un río yo hubiese estado en una orilla y ahora me tocaba estar en la otra orilla, ¿no? Y de alguna forma el reflejo de la imagen se veía, ¿no? Y eso me ayudaba. Y había cosas que yo sabía que no eran oportunas, ¿no? Algunas veces cuando tengo oportunidad lo comparto con las compañeras, con las amigas y demás, ¿no? Y lo decía, digo, yo soy una mujer que me gusta ir con la verdad por delante, hablar la verdad, decir las cosas, porque he visto cómo en muchos hogares, en muchas familias que hemos acompañado a las familias, no contar las cosas a su tiempo ha desfavorecido y no permite que las personas que están acompañándonos no sean para nosotros una verdadera compañía. Entonces yo quería recibir ayuda y yo así lo pedí a mi familia, pedí que me ayudaran desde el momento cero. Lo dije, ahora necesito vuestra ayuda. Y hubo un momento que le dije, ahora ya no, ahora soy yo la que tengo que seguir adelante. Exactamente. Bien, como cristianos, Gloria, decimos, y lo decimos pues con todo el corazón, el alma y lo que te quiera, tenemos un Dios muy grande. Pero en estos momentos, así, hay que ser muy realista. No sé si realista sería lo suficiente, pero muy claro. Yo tengo un Dios, pero está en los cielos. Oh. Bueno, Él está en los cielos, pero se hace muy visible en el día a día. Se hace visible día a día. Yo entiendo y comprendo que haya personas que, bueno, el hecho de la parte espiritual es algo que no lo puede comprender, no lo puede entender, y yo lo respeto muchísimo, pero como yo digo, no es cuestión de respetar o no respetar, eso no es... Yo recuerdo cuando entré en el hospital y el director del hospital sabía que yo era cristiana, pues a mí me dijo que el tema de Dios como que lo que tenía que dejar a un lado. Y entonces yo le dije, mire ¿usted cuando entra en el hospital se deja una mano o un pie fuera del hospital? Y él me dijo que no, claro. Digo, pues es que lo que uno tiene, que es parte de uno, no puede salir. Lo único que sí es cierto, que hay que saber dónde, cómo y de qué manera poder hablar de cada cosa en cada momento. De hecho, el Señor nos enseña cómo poder hablarle a la gente según qué momento y circunstancia. Y si no sabemos, podemos buscarlo en la palabra y Él nos enseña. Él fue una persona que tenemos que aprender mucho de Él y saber y comprender a la gente a través de cómo Él hacía las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que Dios, aunque puede que la gente no lo conozca ni lo sepa, pero es real, Dios está ahí. Dios está ahí, y lo más sorprendente y lo que a mí más me admira de este Dios es que es un Dios que ama tanto a la humanidad que ni siquiera, sin quererlo, Él sigue cuidándonos, ¿no? Porque cuando tú quieres a alguien, es lógico que tú ese aprecio lo tengas, pero alguien que te rechaza, que no quiere, y que siga cuidándote, y siga atendiéndote, y siga dando, y no es más, sino nos quiere tanto que dice, no voy a entregar mi vida, voy a entregar a mi hijo, por vosotros, ¿no? Entonces eso es algo que a mí de verdad me sorprendió tanto, fue para mí tan impactante, que digo, nadie ha hecho eso por mí, nadie, sin merecerlo yo, claro. Entonces es un Dios que se hace real, y es un Dios que invita a que Él, fíjate que es tan grande que no te obliga, te invita, te dice que tú tienes. Una vez que Él es el que nos busca, pero una vez que nosotros abrimos la puerta, Él entra. Es decir, no es un ladrón, no es alguien que... No fuerza la puerta. Exactamente, Él deja que tú le abras para que Él pueda entrar. Entonces habla de un Dios honesto, un Dios verdadero, ¿no? Sencillo, y al mismo tiempo alguien que quiere algo bueno para nosotros. Entonces ese mismo Dios cuida de todos los que creamos y no creamos.
cuida de nosotros. Yo voy al hospital y yo sé que muchas de las familias que están ahí no creen. Yo lo sé, o creen otras cosas, o piensan de otra manera, pero yo sé que Dios los está cuidando y oramos por ellos porque sabemos que Dios está intercediendo por cada uno de ellos. Y he visto cosas maravillosas en habitaciones. Ayer mismo estuvimos en el hospital de Puerta del Mar de Cádiz y una pequeñita con una enfermedad un poquito, no voy a decir nada, ni mucho menos datos ni nada, pero complicada. Y llegamos y estaba con la pobre, decía que desde las 8 de la mañana con unos dolores espantosos, dicho por otra familia incluso, dice, uy, se escuchaba a la pobre, que no había manera. Y llegamos nosotros y bueno, ¿y cómo podemos hacer que a esta chiquilla se le quite los dolores? Le habían puesto medicación y tal. Y dice la hermana, mira, con la Macarena, con la canción de la Macarena, con música, le puso la hermana la música. Yo quisiera que tuvieras cómo esa niña cambió, bailando con las manos. En cuestión de poco tiempo, en el momento que hubo algo que le quitó, ¿no? Aparte de la medicación que le habían puesto, que era un ibuprofeno, por supuesto, fíjate el ibuprofeno, qué efecto tiene tan grande, que yo me lo tomo y a mí no se me quita el dolor de cabeza. Pero quiero decir que a veces el hecho de una pequeña atención, algo, cambia todo el entorno, ¿no? Y Dios cuida de nosotros. Yo he estado 20 meses con esta enfermedad y yo no puedo decir que ni un día el Señor se ha apartado de mí, en ningún momento. He visto su mano en todo momento. Ha sido mi fuerza, por supuesto, pero Él ha provisto todo, mi familia, mis amigos, la gente que han estado, los médicos, el personal sanitario, ha hecho todo para el bien. Y algo importante que yo quiero resaltar, y es que muchas veces la gente dice, claro, Gloria, es que tú estás bien, entonces es normal. Todo proceso se pasa y el proceso es duro. Entonces, las imágenes que hoy ven delante no es la imagen de hace tiempo atrás. Y he pasado por todo el proceso. Y en ese tiempo también lo dije. Y el resultado yo no lo sabía, si iba a ser bueno o no. El pronóstico era malo, pero lo malo lo hizo bueno. Podía no haber sido y seguiría pensando igual. Porque Él lo que quería era lo mejor y quiere lo mejor para mí y para todos. Y yo en ningún momento pienso que Dios quiera que el cáncer, ni ninguna enfermedad, ni nada de lo que está ocurriendo en el mundo ocurre. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, el ser humano, le hemos dicho al Señor, queremos ser nosotros quienes lideremos nuestras propias vidas y los resultados los estamos teniendo en todos los aspectos, a nivel político, a nivel social, a nivel todo. Entonces, a veces, como se suele decir, es bueno tener un niño en casa para echarle la culpa, ¿no? Entonces a Dios se le echa toda la culpa de todo. Pero cuando Dios nos levanta y nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. También lo que pasa, Pepe, que entiendo que hoy en día el tema espiritual está muy mal trabajado, en el sentido de que venimos con una tradición muy fuerte, donde realmente las cosas del Señor se han hecho como mentira, ¿no? En el sentido, quiero decir, de que hemos puesto a un Dios sobre un madero, pero poca gente conocía a ese Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios se revela a través de su Hijo y nos muestra, ¿no?, todo ese plan que Dios tiene desde el principio de la humanidad, ¿no? Y lo leemos y lo vemos y vemos cómo el pueblo, cómo el ser humano siempre ha sido egoísta, siempre es que hemos querido mirar para nuestros propios lados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hemos venido con unas tradiciones que nos han hecho ver a un Dios muy diferente, un Dios de amor, de temor, un Dios que nada tiene que ver con el Dios que es real. Y la verdad es que ese es el Dios que yo conozco. No conozco al que está en un madero, hay cruz, porque Él resucitó. No conozco a las imágenes, yo no hago culto a imágenes ni nada, porque realmente es algo que la palabra nos dice que no debemos hacerlo, pero es que el Señor nos enseña el camino en el día a día, cuando levantamos, cuando tenemos problemas, y para mí es mi vida, de verdad. La verdad es que en sentido, casi todas las religiones nos han enseñado que hay algo bueno, pero que tú tienes que trabajarlo. Entonces, cuando tú te cansas de trabajar, cuando tú te cansas de sufrir y esto no cambia,
pues te desilusiona y pierde la fe en aquello que parecía tan divino, como pueden ser todos los, Sí, sí. lo que enseñan las religiones. Realmente, cuando nos vamos a la esencia y vemos que no es, realmente que no es lo que está ahí ni lo que nos ha enseñado, sino la experiencia que tú vives. La experiencia que tú vives. Un ejemplo muy claro, y yo creo que tú lo vas a entender, y unos otros amigos también. Tú no puedes hablar de un parto, ni de los sufrimientos de un parto, ¿verdad que no? Yo personalmente no. Ahí va. Yo no. Porque no te has casado ni has tenido hijos. Ahora, dile tú ahora a una madre, que a lo mejor no ha tenido uno, sino 14, que eso no es nada. Ya, párate. Es decir, cuando uno es cristiano y busca a Dios y ama a Dios, el mundo con toda su religiosidad nos pueden decir lo que quiera, hacer milagros como quiera, pero la experiencia de haber tenido a Dios en tu vida, de experimentar la presencia de Dios en momentos tan cruciales, eso es como el dolor de un parto. Pueden decir lo que quieran, pero el dolor del parto es esto, ¿no? Sí. Ahora, realmente me gustaría que nuestros amigos que nos están viendo, que puede ser uno o cientos de miles, pues puedan quedarse con algo que tú les quieras decir y que les llegue al alma. Y con eso vamos a ir terminando. Dile algo a tus amigos, mira a la cámara, dile, mira, oye, sea Juan, sea Perico, sea María o sea Antonia, dile, esto es lo que yo quiero decirte. Venga. Bueno, pues yo, antes de terminar el programa, lo que sí me gustaría decirte es que, bueno, la vida a veces no es fácil, pero los problemas vienen, las circunstancias adversas vienen, pero depende de cómo nosotros, a dónde nos agarremos, en lo que tengamos en nuestro interior, ¿no? Porque cuando pasan situaciones como la que hemos vivido, nuestro exterior incluso cambia, ¿no? Cambia nuestra fisonomía, nuestro cuerpo, cambia todo, pero el interior es lo que realmente hace que el ser humano valga la pena, y eso nadie lo puede cambiar. Por lo tanto, algo que me gustaría es que nos preocupásemos de cultivar esa parte que nadie ve, que nos hace fuertes, que por mucho tormentas y tsunami que venga no nos va a derrumbar, porque estamos anclados en la roca, y eso es lo que realmente va a merecer la pena y lo que nos va a ayudar a pasar por cualquier situación, por muy adversa y muy difícil que sea. Da lo mismo que sea un niño, un adolescente, un joven o un adulto, da lo mismo, cualquiera y en cualquier edad. Esto es para todos y para cada uno. Desde pequeñito tenemos que ir aprendiendo los profesionales, los papás, los mamás, todos, ¿no? Ir mostrando esa parte importante en nuestros hijos, ¿no? En nuestros pequeños, ¿no? De cultivar no lo que el mundo nos enseña, que es el exterior, la moda, la fisonomía, sino lo que va a permanecer y va a ir creciendo por día, ¿no? Y eso es lo que hace que una persona tenga un carisma, tenga algo especial y diga, yo quiero conocer a esa persona, porque hay algo en ella que me atrae. Amén. Amén. Gloria, muchísimas gracias. Ha sido un paseíto venir de acá, de aquí, ¿vale? Y tenerte un ratito con nosotros. Esperamos, no muy tarde, en el mes de enero, por ahí más o menos, o febrero, vamos a tener otro día, otra tardecita, un ratito, y poder seguir comentando un poco el proceso. Quizás no tanto el proceso de clínico, pero sí otros procesos que vamos llevando para adelante, ¿no? Estupendo. Así es que gracias y esperamos que Dios te bendiga y te siga cuidando, ¿vale? Gracias, Pepe, gracias a ti, al programa, y bueno, a todos los que están escuchando y viéndonos este programa, pues merece la pena verlo, así que muchas gracias. Vale, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí viéndonos, ¿eh? Yo sé que ustedes, hay muchos que me lo han dicho, estamos esperando, ¿eh? Que si no el marido, es la mujer, dice, oye, ya está el programa de Pepe ahí, así que ponlo. Y ahí estamos. Como siempre hago, regalo un libro, y este es el de hoy.
vida valiente. Y yo creo que hay que ser valiente en la vida. Hay que ser valiente en la vida. No valiente ante la muerte, no, valiente para vivir. Escucho un día decir a alguien, morirte no es ningún problema. Problema es vivir día a día. Ese es el problema. Entonces realmente, vida valiente. Creo que es un libro muy importante, te lo estoy regalando, no lo estoy vendiendo, no te compromete a nada, ni ve a recogerlo, ni a preguntarte qué te ha parecido. Si tú me llamas, yo comentaríamos algo. Pero no hay, por mí, ningún otro interés, sino que tú lo leas y aprendas. Por otro lado, tenemos la Biblia. Esta la regalo cada vez que alguien me llama, tengo una Biblia para él. Así es que, si la quiere, aquí la tiene. Igualmente, es gratis, alguien la pagó para que tú la tuvieras en tu casa y la leyeras. Igual que el libro, no te compromete. ¿Tú quieres venir un día por la iglesia? Sin problema. Busca la iglesia en San Lucas, hay unas pocas, pues tú vas a la que te parezca. Pero lee la Biblia, pídemela y con mucho gusto yo te la voy a entregar. ¿De acuerdo? Pues que Dios te bendiga, que tenga un buen fin de semana con tu familia, con tus niños. Y hablábamos antes de la suegra, y también con la suegra, cómo no, ¿verdad? Que lo paséis bien, que Dios os bendiga. Desde el vientre de mi madre, con paciencia me formaste y pintaste los detalles con tu amor. Tu diseño tan perfecto hoy no se siente completo, necesita el toque de su creador. Pero aquí tengo un milagro atrapado entre mis manos y no lo soltaré, solo creeré. Soy sana, aunque ahora no lo siento, el milagro ya está hecho. Soy sana. Siempre hubo vida, no es aquí donde termina, y aunque en este cuerpo sufra gran dolor, el final será